¿Qué tal amigos? Bienvenidos a COP Pensante. El día de hoy vamos a resolver un problema de razonamiento lógico que enuncia de esta manera. Cuando Carlos va de su casa a la escuela, cuenta que de su lado derecho hay 15 casas y de regreso de su lado izquierdo cuenta 15 casas. La pregunta que plantea este problema es ¿cuántas casas hay en total? Las opciones 15, 30, 45 y 60. Obviamente una y solo una de estas opciones es la respuesta correcta. Pido a ustedes hagan sus respectivos razonamientos y en los comentarios, por favor, escribir el resultado que ustedes estiman que es el correcto. Yo voy a compartir con ustedes la siguiente metodología para resolver este tipo de problemas de razonamiento. Pues recomiendo analizar con detalle lo que está pidiendo el problema. Y dado el contexto de que Juan de su casa a su escuela, ¿sí? De su casa a su escuela cuenta 15 casas. ¿Del lado de qué lado? Del lado derecho, de su lado derecho. Y de regreso de su lado izquierdo cuenta 15 casas también. ¿Cuántas casas hay en total? Es la pregunta que plantea el problema. Recomiendo analizar con detalle lo que pide, luego encontrarle una lógica al problema y finalmente escoger la solución que es correcta. Antes de escoger la respuesta que es correcta, vamos a hablar del distractor. ¿Qué cosa es el distractor? El distractor es esa respuesta que de manera rápida, de manera directa, parece ser la correcta, pero no lo es. En este caso, cuando Carlos va de su casa a la escuela, cuenta que de su lado derecho hay 15 casas y de regreso de su lado izquierdo cuenta 15 casas también. Por lo tanto, de manera rápida podemos pensar y de manera errónea de que habrían 15 más 15, 30 y aquí de hecho está el 30, pero el 30, mis estimados amigos, es un distractor. El 30 es un distractor, no es la respuesta correcta. Ahora bien, ¿por qué 30 no es la respuesta correcta si Carlos cuenta 15 casas cuando va para la escuela y cuenta 15 casas cuando viene de la escuela a su casa? Hay que prestar atención a los detalles, mis estimados amigos, mucha atención. Aquí dice que cuando Carlos va de su casa a la escuela, de su lado derecho, ¿sí? De su lado derecho, de este lado, ¿cierto? De este lado de aquí, de este lado, ¿sí? De este lado de mi mano, de este lado, cuenta 15 casas. Una, 2, 3, 4. Cuando regresa, sí, ya viene de este lado y de este lado izquierdo, cuenta las mismas casas que ya contó, las mismas casas que ya contó cuando iba de su casa a la escuela. Ahora, de la escuela a su casa, vuelve a contar las mismas casas. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora esas casas están de su lado izquierdo. Entonces, si usted no analiza estos dos detalles, que cuenta 15 lado cuando va a la escuela del lado derecho, el detalle es que de regreso de su lado izquierdo, de su lado izquierdo va a encontrar las mismas casas que contó cuando iba, es decir, las mismas 15 casas. Por lo tanto, la pregunta es ¿cuántas casas hay en total? ¿Cuántas casas hay en total? En total solo hay las mismas 15 casas, porque cuando va, cuenta esas 15 casas. Cuando regresa, cuenta esas mismas casas. ¿En qué se diferencia? En que cuando va, esas casas están de su lado derecho y cuando regresa, esas casas están de su lado izquierdo. Por eso es que digo, hay que estar atento a los detalles que plantea un problema de razonamiento. Entonces, ¿cuántas casas hay en total? Solo hay 15 casas, mis estimados amigos, solo 15 casas, porque son las mismas 15 que cuenta cuando va de su casa a la escuela y son las mismas casas que cuenta cuando regresa de su escuela a su casa. Solo que cuando va a la escuela, esas casas están de su lado derecho. Y cuando regresa, esas casas están de su lado izquierdo. Entonces, la respuesta es 15, mis estimados amigos. 15 es la respuesta. Y pues, ¿cuál es la recomendación? Estar siempre atento a los pequeños detalles que forman parte del problema y que son pues un punto importantísimo a tener en cuenta. Resuelto está este problema, mis estimados amigos, y pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de razonamiento, pues estoy seguro que ayudarán a desarrollar y también a fortalecer las habilidades de razonamiento en cada uno de vosotros. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, que dejes un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.